Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San José, esposo de la bienaventurada Virgen María. Los únicos datos que se tienen de San José se encuentran en los evangelios de Mateo y Lucas, y ambos casos en referencia al nacimiento y la infancia de Jesús. En el evangelio de Mateo, el ángel le revela a José que su joven comprometida está embarazada. De acuerdo con la ley de Moisés, debía abandonarla. Sin embargo, y gracias a la revelación, José entiende que debe recibir a la mujer con su hijo. Se transforma así en padre adoptivo de Jesús y en esposo y protector de María. El culto a San José comenzó en el siglo IX. Iniciamos nuestra celebración cantando. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Mira ya en el Calvario, en la roca hay una cruz, muerte que engendra la vida, nuevos hombres, nueva luz. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Todas las cosas renacen en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos amigos, hoy en este 19 de marzo celebramos esta gran solemnidad de San José, esposo de la Virgen. Esta misión, queridos amigos, que es tan importante en la vida de San José, velar por Jesús como un verdadero papá. Pero ustedes saben, queridos amigos, que justamente lo esencial y lo fundamental que le da San José a Jesús es su mesianismo, porque el Mesías tenía que venir ¿de dónde? De la tribu de David. Y San José pertenece a la familia de David. Y por lo tanto, el Hijo de Dios que se encarna, que entra en la realidad y se educa en una familia de la descendencia de David. Por tanto, la identidad es esencial y fundamental, así como también nuestra propia identidad, el papá que da la identidad a los hijos. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía por intercesión de San José, pedimos por nuestras familias. Y humildemente nos reconocemos pecadores ante el Señor.
Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, que quisiste poner bajo la protección de San José el nacimiento y la infancia de nuestro Redentor, concédele a tu Iglesia proseguir y llevar a término, bajo su patrocinio, la obra de la redención humana por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, la palabra del Señor llegó al profeta Natán en estos términos: Ve a decirle a mi servidor David, así habla el Señor. Cuando hayas llegado al término de tus días y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas, y afianzaré su realeza. Él edificará una casa para mi nombre, y yo afianzaré para siempre su trono real. Seré un padre para él, y él será para mí un hijo.
tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí, y tu trono será estable para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Su descendencia permanecerá para siempre. Su descendencia permanecerá para siempre. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones, porque tú has dicho, mi amor se mantendrá eternamente, mi fidelidad está afianzada en el cielo. Su descendencia permanecerá para siempre. Yo sellé una alianza con mi elegido, hice este juramento a David, mi servidor. Estableceré tu descendencia para siempre. Mantendré tu trono por todas las generaciones. Su descendencia permanecerá para siempre. Él me dirá, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le aseguraré mi amor eternamente y mi alianza será estable para él. Su descendencia permanecerá para siempre. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, la promesa de recibir el mundo en herencia hecha a Abraham y a su posteridad no le fue concedida en virtud de la ley, sino por la justicia que procede de la fe. Por eso, la herencia se obtiene por medio de la fe, a fin de que esa herencia sea gratuita y la promesa quede asegurada para todos los descendientes de Abraham, no solo los que son por la ley, sino también los que son por la fe. Porque Él es nuestro Padre común, como dice la Escritura. Te he constituido Padre de muchas naciones. Abraham es nuestro Padre a los ojos de aquel en quien creyó, el Dios que da la vida a los muertos y llama la existencia a las cosas que no existen. Esperando contra toda esperanza, Abraham creyó y llegó a ser padre de muchas naciones, como se le había anunciado. Así será tu descendencia. Por eso, la fe le fue tenida en cuenta para su justificación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, era un hombre justo y no quería difamarla. Decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? La palabra del Señor aquí nos está contando sobre el hecho de haber sido engendrado Jesús en el seno de la Virgen María, pero por obra del Espíritu Santo. Y ante esta situación, evidentemente que nos quedamos perplejos y sobre todo José en esa situación. Y por eso dice José, su esposo, que era un hombre justo y no quería difamarla. Pero ¿dónde está, queridos amigos, lo esencial y lo fundamental de esta solemnidad que hoy nosotros tenemos? San José, esposo de la Virgen María. Y justamente así como termina nuestro evangelio. Después dice José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Muy bien, todo esto importante. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús. Queridos amigos, aquí está. Poner el nombre. Poner el nombre significa que nosotros tenemos autoridad sobre esa persona a quien le estamos poniendo el nombre. Es decir, le estamos dando una identidad. Entonces, ¿cuál es el rol en realidad fundamental, queridos amigos, y es la base de todo? Nosotros podemos hablar y decir que San José es un santo varón, que es un hombre de oración, que es un hombre buen administrador, que es un hombre trabajador. De todo podemos decir cualidades que ciertamente han adornado el corazón y la vida de San José. Pero lo esencial y lo fundamental, queridos amigos, y esto es para aprender en nuestra catequesis bíblica, es que José es el que le da la identidad nada más y nada menos que al Mesías, al Mesías. Queridos amigos, si San José no existiese, si San José no tuviese parte en esta historia de salvación, queridos amigos, no tendríamos al Mesías, es decir, Jesús no sería Mesías, porque el que le da el cumplimiento a lo que dice la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, es que el Mesías tenía que venir de la tribu de David, y San José pertenece a la tribu de David. Tú le pondrás por nombre Yeshua, justamente que es el Salvador, porque Él salvará a su pueblo. Queridos amigos, nosotros muchas veces, en el sentido religioso o fanatismo, protestantes, sectas, que no entienden estas cosas, y entonces, un santo, que esto, que aquello. Sin embargo, si vamos a mirar esencialmente el plan de salvación, ¿desde dónde le viene la identidad a Jesús? El cumplimiento del Antiguo Testamento, el cumplimiento de Dios para con su pueblo, ¿de dónde le viene? Y le viene a través de San José, que le da el nombre y que le da la identidad, es decir, le da su apellido, vamos a decirlo, que es de la tribu de David. Porque si Jesús fue engendrado por obra del Espíritu Santo, quiere decir que es hijo de Dios. Pero él al mismo tiempo es hombre. ¿Y desde dónde le viene ese apellido? Porque el Antiguo Testamento decía que el Mesías, es decir, el Salvador, tendría que venir de la tribu de Judá, de la tribu de David. Y entonces el que le da esa identidad es justamente San José. Por eso es que la figura de San José no se puede sacar de la Biblia, porque si se saca la figura de San José, no tendríamos Mesías. Jesús no sería Mesías, porque entonces no se cumpliría el Antiguo Testamento, no se cumpliría la promesa de Dios para con su pueblo. ¿Ya entendés, página? Yo que Guaragua. Porque esta teología bíblica es esencial y fundamental de lo que nosotros hoy por eso estamos celebrando. Y por eso que la Iglesia en su pedagogía, aquí está el caracú, queridos amigos, por lo tanto, hoy si rezamos a San José, hoy si pedimos también a San José, la gracia es
que todos los papás, que todos los esposos verdaderamente puedan dar la identidad a su familia, puedan dar la identidad a sus hijos, puedan dar esa identidad del amor, del respeto, del cariño, de la educación y de todo lo que significa el crecimiento y el compromiso en nuestra vida de familia, en nuestra humanidad y podemos decir en nuestra propia encarnación. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras peticiones y oraciones. A cada intención respondemos: Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por nuestra Iglesia, para que nunca se acobarde de llevar con alegría la buena noticia a todos los pueblos, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por el Papa León, nuestro obispo y sacerdotes, para que vivan con coherencia la vocación y el compromiso con la comunidad eclesial, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por los padres de familias, para que apliquen dentro de la casa el espíritu de perdón y vivan en armonía, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Un trigal será mi iglesia, que guardará mis entregas, fecundadas por la sangre de aquel que dio su vida por ella. Ciudad nueva del amor, donde vivirá el pueblo, que en los brazos de su dueño nació, sostenido en un madero. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración.
Concédenos, Señor, celebrar esta Eucaristía con el mismo amor y pureza de corazón con que se entregó San José a servir a tu Hijo unigénito, nacido de la Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de San José, el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia, para que haciendo las veces de padre cuidara a tu Hijo unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañan de yara o beshara Reipe aba angai para puwi ore por yahu bereko. Jesucristo, tu pañan de yara o beshara Reipe aba angai para puwi ore por yahu bereko. Jesucristo, tu pañan de yara o beshara Reipe aba angai para puwi orembo puawapu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Sublime humildad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Miren, hermanos, la humildad de Dios y derramen hacia Él sus corazones. Miren, hermanos, la humildad de Dios y derramen hacia Él sus corazones.
Oración final. Señor, protege sin cesar a esta familia tuya que se alegra hoy al celebrar la festividad de San José y conserva en ella la vida de la gracia que le has comunicado por medio de la Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocer se van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo caminos, otros los seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.